Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Espero que estén por aquí reuniéndose con nosotros esta noche. Espero que ya hayan terminado las quehaceres de la casa y estén ya dispuestas a descansar, a tomar un momento para compartir la palabra de Dios de reflexión esta noche. Bienvenidas todas y espero que estén ansiosas por, igual que yo, continuar el estudio que hemos comenzado en busca de Dios. Una semana más, ya estamos en la semana 8 del estudio y son 12 semanas en total, así que estamos avanzando, gracias a Dios, y espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí también. Ha sido un estudio bien fuerte porque trata con cosas bien personales de cada una de nosotras, pero eso es de lo que se trata la vida cristiana. El Señor quiere moldearnos y quiere hacernos cada vez más semejantes a Él. Así es que Dios me las bendiga a todas las que se están uniendo en este minuto a la transmisión en vivo. Buenas noches, bienvenidas a este estudio en busca de Dios. Estamos sumergidas en una aventura juntas que comenzó hace 8 semanas. Bueno, hace más de 8 semanas, pero lo hemos tenido que interrumpir por algunas cuestiones, pero hoy vamos a estar estudiando la semana número 8, la sección número 8 del estudio en busca de Dios. Y se trata de algo, de un tema bien interesante, de un tema que espero que sea de ayuda, de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí, un tema de reflexión, de búsqueda de Dios se trata de eso, de tener un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor, de estar más cercanos a Él y no solo nosotras, sino de transmitir este avivamiento también a otras personas que están cerca de nosotros en nuestra comunidad, en nuestra iglesia especialmente, ¿cierto? Y no sé tú, pero en la IBE sí estamos viendo frutos de este estudio, de las oraciones que tú y yo, las hermanas que estamos haciendo el estudio, hemos estado orando por un avivamiento, no solo personal, sino también congregacional en la IBE. Y hemos estado viendo un avivamiento en la IBE, una unión, un deseo de los hermanos de servir, de buscar de Dios, de ser cada día más semejantes a Él. Así que yo te animo, si tú no perteneces a la IBE, pero perteneces a otra iglesia, toma este estudio, contagia a tus hermanas con este estudio, con lo que estamos estudiando, para que puedan ustedes también experimentar este avivamiento en la relación personal con el Señor y en la iglesia también. Así que buenas noches a todas las que se están uniendo a nosotros ahora y queremos decirles que estamos aquí una noche más y hoy quiero comenzar con una pregunta. Ya les dije, semana 8 y espero todas las que estamos llevando el estudio en la IBE lo hayan completado esta semana porque mañana a las 10 nos vamos a reunir en persona y vamos a discutir todas las preguntas del libro, ¿cierto? O todas, no, la mayoría. Y esta semana vamos a hablar de una conciencia tranquila y cómo manejar las ofensas a los demás. ¿Cómo manejamos esas ofensas que tal vez tú y yo hemos hecho a otras personas? ¿Y cómo podemos mantener una conciencia tranquila? Es bien interesante, así que ajustate los cinturones porque allá vamos con este estudio. Y quiero decirte esta noche que comenzar con una pregunta. ¿Tienes una conciencia tranquila? No te estoy preguntando hace años la tuviste o ayer o la semana pasada o el mes pasado. Te estoy preguntando, ¿tienes una conciencia tranquila hoy, en el día de hoy? Buena pregunta, ¿cierto? Yo me la hice a mí misma y casi que me espanto, pero le hice la misma pregunta a mi esposo y me di cuenta que esta pregunta puede tener varias maneras de interpretarse. ¿Qué es lo que significa una conciencia tranquila para ti o para mí?
o qué es lo que significa una conciencia tranquila de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que estamos hoy aquí para indagar en la palabra de Dios. De acuerdo con la escritura, no podemos estar bien con Dios si no estamos bien con las personas que nos rodean. Y es fácil pensar, especialmente las que han estado llevando el estudio, bueno, he sido tocada por Dios. Yo lo he sido tocada por Dios durante este estudio. Sé que muchas de ustedes también. He experimentado un avivamiento en mi relación con Dios. Realmente he buscado más de Dios en este tiempo. Me he arrepentido, ¿cierto? Me he humillado y me paso horas tal vez estudiando la palabra de Dios y pensamos que todo esto está bien con Dios, aunque las personas que nos rodeen tal vez puedan decir, bueno, ella puede que esté bien con Dios, pero no con nosotros. Entonces, esta noche vamos a ver por qué no puedes estar bien con Dios si no lo estás con los demás, con los que te rodean. Y a lo largo de las últimas semanas nos hemos estado sumergiendo en este estudio, ¿cierto? Y hemos visto las características del avivamiento personal. Ya vimos la humildad, vimos la honestidad, vimos el arrepentimiento, la gracia de Dios, la santidad y la obediencia. Y esta semana vamos a ver el tema una conciencia limpia. Y eso nos invita el libro en la lección número 8, la semana número 8. Y el principio que trataremos esta semana nos ayudará a poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas en este estudio. Hemos hablado, ¿cierto?, de humildad, de honestidad, de arrepentimiento, de obediencia, de santidad, y todos esos son términos teológicos básicos que en teoría se oyen muy bien hasta que llega el momento de ponerlos en práctica. Y ustedes, las que me conocen muchas veces, me han escuchado decir que lo más difícil de la palabra de Dios no es estudiarla, no es entenderla, es ponerla en práctica. ¿Cierto? Espero que estés de acuerdo conmigo. Por lo menos para mí, esa es la parte más difícil. Esa es la que más nos cuesta, ponerla en práctica. El principio de tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres es los que nos va a ayudar a poner en práctica todas esas verdades y esos conceptos que hemos estado estudiando. Es donde se evidencia la realidad de nuestra fe. Es en la práctica, en nuestra vida cotidiana, en cómo nos relacionamos con las personas con las que vivimos, con nuestros hermanos, en la iglesia, en el trabajo, en el estudio. Hasta este momento hemos estado en nuestra serie hablando primariamente de nuestra relación vertical, quiere decir hacia arriba, ¿cierto? Con Dios. De eso hemos estado hablando, de cómo nos debemos humillar ante Dios, ser humildes, ser obedientes, trabajar en nuestra santidad, todas esas cosas. Esa es nuestra relación vertical con Dios, ¿cierto? Y es allí donde comienza el avivamiento. Y hemos estado buscando de Dios, hemos estado buscando de Él, hemos estado tratando con las actitudes del corazón, ¿cierto? ¿Se acuerdan del arado cuando comenzamos a arar esa tierra seca de nuestro corazón dura para que pudiera venir la tierra lista para el cultivo, para la siembra, donde Dios pudiera cultivar y dar frutos? De eso hemos estado tratando, el tener un corazón puro y una fe sincera, asegurándonos de que todo esto nos lleve a tener una relación correcta con Dios, porque de eso se trata este estudio, tener una relación correcta con Dios. ¿Ok? Y esta semana vamos a verlo desde otra perspectiva y lo vamos a enfocar en lo que respecta a nuestras relaciones horizontales. Ahora sí, en esta dirección estábamos tratando en dirección vertical nosotros con Dios, y ahora vamos a enfocarnos
en este estudio en lo que respecta a nuestras relaciones horizontales. Yo con el que tengo al lado o los que tengo a mi alrededor. Eso es horizontal, ¿cierto? En la práctica, en otras palabras, en nuestra vida diaria, cotidiana. ¿Cómo afecta nuestra relación vertical con Dios, nuestras relaciones con los demás? Yo les pregunto esta noche, ¿cómo creen ustedes que la relación que yo tenga con Dios, ya sea íntima, estrecha, cercana o un poquito distante, alejada, puede esta relación vertical influenciar o cómo puede esta relación afectar nuestras relaciones con los demás? Sí tiene una relación muy directa. ¿Qué quiere decir directa? Que mientras más cerca estemos de Dios, mejor van a ser nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo afecta la relación, esa relación que tú tienes con Dios, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, tu jefe o los hermanos de la iglesia? Esas son las relaciones, ¿verdad?, con las que nosotros cotidianamente vivimos y nos desenvolvemos. Es más, te aseguro una cosa, a medida que vayas experimentando un genuino avivamiento espiritual, buscando al Señor para un avivamiento genuino, donde primero ese avivamiento se va a evidenciar, o sea, se va a mostrar, nos vamos a dar cuenta, es en tu relación o en nuestra relación con los demás. Comenzarán a cambiar tus relaciones con los demás, ¿verdad? Muy probablemente este cambio se manifieste primero en las personas o hacia las personas que viven contigo, los que viven dentro de las cuatro paredes de tu casa. Esas son las personas que más chocamos, ¿cierto? Con las que más roce, con las que más convivimos, con las que más interactuamos. Y ahí es probablemente donde se van a empezar a evidenciar cómo ha cambiado o cómo ha mejorado tu relación con Dios. La vas a expresar en la mejoría en tu relación con esas personas que viven dentro de tus cuatro paredes de la casa. Después, con tus hermanos de la iglesia, con tus compañeros de trabajo, etcétera. Alguien ha definido el principio de tener una conciencia limpia como un radar. Una conciencia limpia es el radar del corazón, el radar del espíritu. ¿Qué es un radar? Ustedes saben lo que es un radar. Todos hemos visto cómo los radares, ¿verdad?, meteorológicos, esos que captan las señales del tiempo, detectan el mal tiempo, ¿cierto? Son esas antenas grandes que detectan el mal tiempo cuando está antes de que llegue. Pueden determinar dónde comenzó el mal tiempo, dónde está actualmente ese huracán o ese mal tiempo y hacia dónde se dirige. Es interesante, esos radares tienen una cobertura grande. Entonces, hacen esa similitud o esa simbología de que la conciencia nuestra conciencia es el sistema de radar del corazón. Nuestra conciencia es la que nos dice cómo realmente, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Nos dice qué realmente está pasando y si hay un reporte meteorológico favorable, eso indica que tienes una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir? Si ese radar en tu conciencia está transmitiendo ruidos o cosas extrañas, sonidos extraños, quiere decir que hay algo en tu corazón que no anda bien, ¿cierto? No hay paz. Y si ese radar está tranquilo, no transmite ningún ruido, quiere decir que todo está bien, que tu conciencia está limpia y tu corazón también. Eso es una simbología, ¿ok? Para que más o menos podamos comprender este tema. Cuando tienes una conciencia culpable, el radar refleja disturbios en la pantalla, ¿cierto? Hay ahí algo, un mal tiempo, y te dice que hay un peligro, ¿cierto? Pablo nos dice en la palabra de Dios, y ahora vamos a ver qué nos dice la escritura. En Hechos 24:16 dice: por esto yo también
Me esfuerzo. Escuchen esta palabra, subrayenla si tienen su Biblia delante de ustedes. Me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Me esfuerzo. Y después vamos a hablar acerca un poquito más porque quiero que ustedes resalten esta palabra me esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible. Hago lo mejor que puedo, dice el apóstol. Me esfuerzo siempre, eso es lo que quiere decir, por tener una conciencia limpia. Me esfuerzo siempre. Quiere decir que ya lo hayamos alcanzado, que todas tenemos una conciencia limpia o que es posible alcanzar o tener una conciencia limpia mientras vivamos dentro de este cuerpo de muerte, de pecado. ¿Qué creen ustedes? Por eso el apóstol Pablo dice, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible o una conciencia limpia, por mantener el cielo despejado ante Dios, quiere decir, ese radar no está captando ninguna turbulencia, ningún peligro ante Dios y ante los hombres. Pablo está hablando primero de la relación vertical, de la que hemos estado hablando en estas últimas semanas, de tener una conciencia limpia delante de Dios. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Tener una conciencia limpia delante de Dios quiere decir que yo no encuentro cuando paso un escáner, por ejemplo, por mi corazón o por mi mente, no encuentro ningún pecado, ninguna ofensa que yo le haya hecho a Dios. Suena casi imposible, ¿verdad? Pero fíjense en esto, una conciencia cuando tenemos una conciencia limpia ante todo ser humano, cuando esto sucede, no hay problemas en el radar, ¿verdad? Hay una ilustración bien bonita en el Antiguo Testamento y de lo que significa tener una conciencia limpia. No significa no haber cometido pecado, ser perfecto, ¿cierto? Pero miren esto, lo que significa tener una conciencia limpia. En Primera de Samuel 12 vamos a encontrar la historia del profeta Samuel. Ya él es un anciano, para el versículo 12, el capítulo 12, perdón, ya él es un anciano y después de haber ministrado por décadas al pueblo de Israel, él los convoca para darles un discurso de despedida, básicamente. Y en el versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Samuel podemos leer que dice, entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí, yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. Él acababa de ungir al rey Saúl como el nuevo rey de Israel, se recuerdan, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí, mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy, dice el profeta. Se recuerdan que esto fue literalmente así, ya que Samuel había sido llevado a vivir al templo justo cuando fue separado de su madre, ¿no? Cuando fue destetado, se decía así en esas palabras, era un niño bien pequeño. Es decir, que él se crió en el templo bajo el sacerdocio de Elí. ¿Recuerdan esto? Y creció para ser sacerdote de Dios. Su madre lo dedicó al Señor para que él fuera y creciera y fuera un siervo de Dios. Y consagró finalmente su vida a Dios y al servicio de Israel por todas esas décadas. Y continúa diciendo Samuel en el versículo 3, aquí estoy. Y este es su discurso de despedida. Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, se refería al rey Saúl. ¿A quién he quitado buey o a quién he quitado asno o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? Preguntaba él. ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. ¿Se imaginan
lo que estaba haciendo Samuel, el profeta, él estaba delante de todo el pueblo diciéndoles, vengan, díganme qué es lo que, si hay algo que yo les he hecho, que les he ofendido, que he robado, que les he quitado o que he hecho mal delante de ustedes, vengan y díganmelo ahora. ¿Se imaginan lo que sería reunir una asamblea ya al final de sus vidas, de nuestras vidas, a todos los conocidos de nosotros y decirle en público, he buscado obedecerles, servirles y serles de bendición. Ahora les pregunto, ¿hay alguien entre los presentes a quien le haya hecho yo un mal y no lo haya resarcido? En caso afirmativo, levante su mano. O sea, si hay alguien aquí que piense que le he ofendido, que levante su mano ahora mismo. Y aquí está el micrófono para que me diga lo que hice. Eso es lo que estaba haciendo Samuel, porque quiero enmendar lo que he hecho mal. ¿Se imaginan lo que sería hacer algo así en nuestros días? Ahora bien, eso no significa que Samuel, escuchen bien, nunca haya pecado, ni nunca haya ofendido a una persona. No estoy sugiriendo que es posible llegar al final de nuestras vidas sin haber hecho mal a nadie. No. Lo que estoy diciendo es que tú y yo, al final de nuestra vida, podríamos hacer esto, reunir a todos nuestros conocidos en una asamblea y decir, hasta dónde sé, hasta dónde yo tengo uso de razón, conciencia, tengo mi conciencia limpia delante de todos en esta gran asamblea. Imagínense, eso es bien difícil también de hacer. Y si no es así, pues me quiero humillar aquí delante de ustedes, vengan, díganmelo y si les he ofendido sin darme cuenta, si lo pasé por alto, venga y díganmelo porque quiero arreglar las cosas, quiero hacer una restitución. Eso es lo que estaba diciendo el profeta Samuel. Y ese es el gozo, el poder y el principio de tener una conciencia tranquila. Es decir, yo no es porque lo merezca ni por mis obras, sino simplemente porque sabemos quiénes somos en el Señor y porque tenemos ese deseo de agradar a Dios y queremos estar bien con Él y con todos los que nos rodean, ¿cierto? Por eso, si en algo yo les he ofendido, por favor díganmelo. Vengan, yo estoy dispuesta a humillarme y a decir y a pedirles perdón, porque yo quiero estar bien con Dios. Por eso, y el apóstol Pablo también tenía la conciencia tranquila. Miren, imagínense, el apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, ustedes saben que fue un perseguidor de los cristianos de la iglesia. Pero sin embargo, él también tuvo su conciencia tranquila. ¿Por qué? Dice, se mantuvo diciendo repetidamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento que no le había hecho daño a nadie después de haber recibido al Señor, que no había corrompido a nadie y que no se le había aprovechado, que no se había aprovechado de nadie y que no había puesto obstáculos. ¿Se acuerdan que decía yo con mis manos trabajo y me sustento y doy para mi sustento, que no se había aprovechado de nadie y que no había puesto obstáculos en el camino de nadie? Ese testimonio tenemos, el testimonio de una conciencia limpia, porque nos hemos mantenido en santidad y nos hemos comportado con sinceridad. Ahora, mantenernos en santidad y comportarnos con sinceridad no significa que no hemos pecado, que no hemos ofendido a personas, ¿cierto? Pero tenemos que aprender y como dice el apóstol Pablo, yo me esfuerzo, ¿cierto? Y nosotros también tenemos que esforzarnos por mantener una conciencia limpia, tranquila, delante de Dios y de los demás. Y el poder afirmar, mi conciencia está tranquila ante Dios y ante los hombres. Y este es el significado de tener una conciencia tranquila. El poder decir con toda honestidad que no hay nadie hasta donde nosotros sabemos hoy día. Si intencionalmente hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a una persona, por supuesto que la palabra de Dios nos dice que tenemos que pedir perdón, ¿cierto?
Pero si no lo hemos hecho o si no, hasta, como dice, hasta dónde sabemos o hasta dónde está nuestra comprensión, no nos hemos dado cuenta que puede afirmar que pecamos contra Él, que le robamos a alguna persona, que le mentimos, que engañamos, que hemos criticado a una persona a sus espaldas. Si no conscientemente lo hemos hecho, pues nuestra conciencia puede estar tranquila con Dios y con las personas. Ahora, si hay algo en mi radar que está haciendo un ruido y que me está diciendo que no está bien algo, entonces tenemos que parar, escuchar ese radar, la convicción del Espíritu y ponernos a cuentas con Dios primero y con nuestro prójimo también. No, de acuerdo con la Escritura, tú y yo no podemos estar bien con Dios si no estamos bien con los demás. Es fácil pensar, bueno, yo he sido tocada por Dios, he experimentado, he recibido al Señor, he experimentado un avivamiento, me he arrepentido, sí, puede que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, me he humillado delante de Dios y quiero buscarle, me paso horas estudiando su palabra y pensamos que todo está bien con Dios. Aunque a nuestro alrededor las personas puedan pensar, bueno, está bien con Dios, pero no con nosotros. Y si no es así, pues entonces vamos a ir un paso más allá. ¿Sabías tú? Y es por eso que es importante. Este estudio no es para juzgar, yo me incluyo, he aprendido mucho y me ha animado a mí a ser cada día mejor, a trabajar en mi santidad, a trabajar en mi obediencia a Dios. Y de eso se trata, de animarnos unas a otras. Y ¿por qué? Porque saben ustedes qué pasa. A veces ofendemos a las personas y nos parece que nada pasa, tal vez porque la persona nos ha ofendido a nosotros primero y nosotros le devolvemos la ofensa y decimos tal vez en nuestra conciencia se lo merece. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Que no está bien. ¿Sabías que Dios toma como una ofensa personal el daño que tú le puedas hacer a otra persona, a otro hermano en Cristo? Lo toma como una ofensa personal. Esto a mí realmente me impactó mucho y me puse a meditar sobre esto. ¿Se acuerdan cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco? Que en aquel entonces era Saulo. Una luz brillante que venía del cielo lo iluminó y cuando Pablo o Saulo cayó al suelo, escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Señor en Hechos 9:4 le dijo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos o a mi iglesia? Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se lo tomó personal. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Todos sabemos, a los cristianos, a la iglesia, pero Jesús le dijo a Saulo o a Pablo después, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Él lo toma personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando ofendemos a uno de nuestros hermanos. Tenemos que verlo de esta manera. ¿Para qué? Para que nos esforcemos a no hacerlo. Para que tratemos por todas las maneras y los medios posibles de no hacerlo. Porque cuando ofendemos a un hermano, a un hijo de Dios o a una hija de Dios, lo estamos haciendo con nuestro propio Señor. Recuerden en Mateo 25:40 Jesús dijo, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. En otras palabras, lo que le hiciste, aunque hayas pecado contra uno de ellos, lo has hecho contra mí. De manera que te pregunto al empezar este estudio esta semana, ¿tienes una conciencia limpia, tranquila? ¿Cómo está ese radar en tu mente? ¿Está limpio el radar de tu corazón hoy?
Y no me refiero a hace 10 años, me refiero hoy día, como les dije al principio. Y esta es una práctica que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida cristiana, porque en este cuerpo que vivimos, en este cuerpo de muerte, estamos tentados, tendemos la tendencia de caer, de ofender, de hacer el mal. Entonces tenemos que revisarnos cada día cómo está mi conciencia, mi relación con Dios y con el prójimo. ¿Tienes una conciencia limpia delante de Dios? ¿Está limpia hacia todas las personas? Quizás diga, no estoy segura. Déjame hacerte algunas preguntas que quizás traigan algunas cosas a tu memoria. ¿Estás bien con tu esposo, con tu esposa? ¿No la has ofendido hoy? ¿Cómo quedaron las cosas entre ustedes cuando se despidieron esta mañana? ¿Fue una despedida de amor? ¿Fue una despedida cariñosa? ¿O fue simplemente no hubo despedida? ¿Se acostaron enojados, disgustados? ¿Creen ustedes que Dios no ve estas cosas? ¿Estás bien con tus padres, con tus hijos, tus suegros, tus amigos, tu empleador, tus empleados, tus compañeros de trabajo, otros miembros de la iglesia, las personas que conoces y con las cuales te relacionas? Piensa en todas estas categorías de personas. ¿Hay alguna persona a la que estés tal vez evitando mirar a los ojos? Cuando te encuentres en una situación así, mi hermana, que intuitivamente tratas de no mirarle a los ojos a una persona, piensa, detente, di, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hay alguna persona con la que no te quieres encontrar? Tal vez por algo que dijiste, difamaste de esa persona o le hiciste a esa persona. Estas son las cuestiones difíciles, pero prácticas de la vida cristiana y preguntas que tenemos que hacernos todas y todos. ¿Tienes pendiente una reconciliación con alguien? ¿Hay alguna ofensa que hayas escondido esperando que nadie se entere? Ustedes dirán, nadie se salva de estas preguntas, ¿cierto? Pero es así, tenemos que revisarnos y tenemos que ver dónde andamos, por dónde estamos, y no para juzgar a nadie. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. ¿Para qué? Para lograr ese propósito, el propósito de ese estudio, que es tener un avivamiento, experimentar un avivamiento en nuestra relación con Dios, que cada día haya menos cosas que se interpongan entre nosotras y Dios, ¿cierto? De eso se trata. Tal vez tienes deudas sin pagar, has robado, has falsificado, estás usando un seguro social falso. Hay muchas cosas que tal vez nos vemos nosotras y que las asimilamos como cosas que son ok o permitidas por nuestra sociedad, pero te has preguntado delante de Dios, ¿está esto bien? ¿Estoy ofendiendo a Dios? O a veces nos justificamos y decimos, bueno, mi esposo no me trató muy bien, él comenzó la pelea y por eso yo le contesté y allá voy y sigo y me defiendo. Tenemos que recapacitar y reconocer. No importa quién haya comenzado, no importa si la otra parte esté mal, tenemos que ocuparnos de nosotras y de ser nosotras aquellas que busquemos de Dios y que obedezcamos a Dios. Y hay un versículo bien famoso que seguramente ustedes han visto en la Biblia: y ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza, sobre la cabeza de aquella persona que te ha hecho mal y tú le respondes con bien. Así que tratemos, esforcémonos por hacer eso. Tal vez has engañado a alguien, tal vez tienes un espíritu crítico para las personas. Nada te parece bien de lo que una persona hace y te la pasas criticándole. Tal vez su ministerio, tal vez su forma de hablar, su forma de hacer, o todas esas cosas, son muchas. Un ser humano guarda muchas cosas dentro de sí. Tal vez tomaste algo prestado, quizás en tu trabajo, en un amigo, y nunca lo devolviste. Son cosas que parecen, oh, eso no tiene importancia.
Tal vez has destruido la reputación de alguna persona con tu lengua. Has estado hablando mal de una persona, tal vez. Y dices, bueno, es que ella es así, se lo merece. Pero, ¿está eso bien delante de Dios? Acuérdate que el Señor lo toma como ofensa para sí cuando nosotros estamos ofendemos a uno de sus hijos o de sus hijas. No solo estamos hablando aquí de pecados de comisión, sino también de omisión, el dejar de hacer lo que sé que es bueno hacer. Quizás no serviste en la iglesia porque, ay, no me gusta trabajar con esta hermana, no quiero, no me llevo bien con ella, o tal vez no ayudaste a alguien o no, en particular a una persona por orgullo, no la tratas, no la saludas, porque, ay, no me cae bien, por egoísmo, tal vez no has hecho lo bueno por falta de tiempo. A muchas nos ocurre, a mí a veces me pesa eso, no tengo tiempo, tal vez. Estoy tan ocupada que no tengo tiempo para hacer el bien a otros, muy ocupada, falta de amor, tal vez. A veces vivimos con tantos problemas que nos ahogan, que nos asfixian, que nos olvidamos de hacer el bien a otras personas. Si no tenemos la conciencia limpia, primero con Dios y después con los hombres, experimentaremos consecuencias debilitantes de diversas maneras en nuestras vidas. Y estoy hablando de ofensas a propósito, a sabiendas, cosas que sabemos que tenemos por certeza que hemos ofendido a Dios y que hemos ofendido a nuestro prójimo. Pues esas consecuencias, si no es que no nos arrepentimos delante de Dios y de aquel a que hemos ofendido, pueden tener consecuencias espirituales, emocionales y hasta físicas. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó al rey David? Este pasaje me lo han escuchado mencionar muchas veces porque me encanta, porque me siento tan identificada con el rey David, un hombre tan humano que vivía las mismas cosas, tentaciones y ofendió a Dios también, igual que lo hacemos nosotros, pero al mismo tiempo es un hombre que tenía un deseo en su corazón de agradar a Dios. Y Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere decir que era perfecto? ¿Que no pecaba? ¿Que no cometía ofensas a Dios? No, para nada. Quizás era todo lo contrario, pero su corazón, su deseo era el de agradarle a Dios. Um, en Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. O sea que nosotros guardemos, nos esforcemos por tener una conciencia limpia, para que aquellos que nos calumnian, que nos difaman, sean avergonzados con nuestra buena conducta en Cristo. O sea, vamos a parafrasearlo, este versículo. Dice, para que el enemigo no tenga ocasión de chantajearte y de callarte la boca. Y el Salmos 32, 3 al 4 dice, después de haber cometido su gran pecado, y es esto lo que les estaba hablando del rey David, con Betsabé, David habla acerca del tormento físico y emocional que implicó el callar su pecado. Y él dijo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Nuestro bienestar físico, escuchen esto mis hermanas, está conectado con nuestro bienestar espiritual. Eso es algo bien cierto. Nuestras emociones y nuestra alma. Nuestro bienestar físico, nuestra salud física está muy directamente relacionado con nuestro bienestar espiritual. Por eso es que cuando estamos mal espiritualmente, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando
nuestro cuerpo lo siente, nos duelen los músculos, se nos contractura aquí, nos duele la cabeza, se nos sube la presión. Nuestra relación con Dios y con los hombres puede hasta afectarnos físicamente. Han escuchado ustedes muchas veces seguramente de doctores, de los doctores, ¿verdad? Que les han dicho que hay muchos trastornos del estómago, o sea, gastrointestinales, de otros tipos, musculares, de dolores de cabeza, de la presión, incluyendo la diabetes, el azúcar se sube también, pueden ser afectados por el estado de nuestro estado emocional, en otras palabras, de nuestra conciencia. Si no estamos bien con Dios, si estamos amargadas, si estamos airadas, si no perdonamos y nuestra conciencia no está limpia, nuestros cuerpos pueden verse afectados. Ah, en primera de Timoteo 1:19 incluso dice que tu fe puede naufragar, y eso es lo que Pablo afirma cuando dice guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Muchas veces hasta cuando nuestra conciencia no está tranquila, no está limpia, nuestra fe puede naufragar, quiere decir irse a la deriva. Pablo dice en primera de Timoteo 1:5 que si no tenemos una conciencia limpia, nuestra capacidad para amar a los demás va a disminuir. Él dice, pero el propósito, la meta de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Este amor surge de un corazón que es puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Por tanto, es muy importante que nos comprometamos, mis hermanas, o como dijo el apóstol Pablo, al principio les leí, que nos esforcemos por mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Jesús destacó la importancia de esto en el Sermón del Monte, en Mateo 5:23-24, cuando dijo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿sí se acuerdan, verdad? De este pasaje. Quizás estés en la iglesia, quizás estés teniendo un tiempo con el Señor, o estés dando una ofrenda, o estés sirviendo en la iglesia de alguna manera. Allí estás entregando, porque el servicio al Señor es una ofrenda a Él. Ahí estás entregando tu ofrenda al Señor. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que has ofendido a alguien. Quizás un conflicto no resuelto, quizás le has hecho daño a alguien y no te has reconciliado. Dice el Señor, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiere decir, detén lo que estás haciendo. Deja de orar, deja de cantar o de alabar o de servir para lo que estés haciendo. Quizás solamente te detengas en tu corazón, en tu mente, para resolverlo cuando recibes la convicción. Quizás no salgas literalmente del servicio, pero Él dice, deja tu ofrenda y ve. No lo dejes para el año que viene, o el mes que viene, o cualquier otro momento. No deseches la oportunidad ni resistas a la convicción del Espíritu. Deja tu ofrenda, ve. Primero reconcíliate con tu hermano, arregla las cosas con él y entonces ven y tráeme tu ofrenda. Eso te está diciendo, nos está diciendo el Señor. Dice, no quiero tus regalos, no quiero tus sacrificios, no quiero que me sirvas mientras tengas pendiente el reconciliarte con tu esposo, por ejemplo, o con tu hijo, o con un amigo, o con tu jefe, o con quien sea. Ve y reconcíliate. No puedes estar bien, perdón, con Dios sin estarlo con el resto. Y mientras digo esto, quizás
perdón, estés pensando en alguien, tal vez te viene a la mente una cara, un nombre o quizás hasta más de una persona. Podrías estar recordando tal vez ocasiones en las que has ofendido a alguien o estás pensando en gente con quien tuviste o tienes un conflicto y te preguntas, ¿qué debo hacer? Pues es bueno preguntarse, ¿qué debemos hacer? Porque estoy segura que tanto tú como yo hemos estado en este tipo de situaciones. Todos hemos estado. Ya les repito, mientras vivamos en este cuerpo de muerte, todos vamos a estar en esas situaciones. La cosa es cómo vamos a reaccionar. ¿Qué debemos hacer una vez que el Señor o que el Espíritu Santo nos ha convencido? Pues número uno, empieza a hacer una lista. Y esto para mí fue algo que aprendí en este estudio. Una lista para que no lo deje solamente en nuestra mente, que es tan ligera y se lleva las cosas tal vez el viento o los días se la llevan. Pídele al Señor que te muestre con quién tengo que limpiar mi conciencia, contra quién he pecado y hazle la pregunta, ¿contra quién he pecado y no he arreglado las cosas? Es importante, hermanas, que hagamos una lista pidiéndole al Señor que nos muestre. Muchas veces cometemos el error o el pecado, por así decirlo, nos vamos de un extremo a otro. A veces nos culpamos tanto a nosotras mismas, nos encontramos tan bajo, tan miserable, pero otras veces nos autojustificamos. No solo las mujeres, esto le pasa a los hombres. Autojustificamos nuestras ofensas. Si no me hubieras dicho esto, yo no hubiera reaccionado de esta manera. O si tú hubieras hecho esto de esta otra manera mejor, yo no hubiera tenido que ofenderte. Cosas así. Entonces tengamos cuidado de no ir ni a un extremo ni al otro. ¿Y qué hacer? Bueno, después que hacemos esa lista de esas personas que el Señor nos convence de que hemos ofendido, pues lo más sencillo, pero lo más importante es ser honesta, confiésale a esa persona humildemente lo que has hecho o que has tenido convicción de que la has ofendido. Y dile como el hijo pródigo dijo en Lucas 15:18, que dijo cuando regresó a su casa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No tengo limpia mi conciencia y he venido a enmendar lo que hice, la ofensa. Pide perdón, busca reconciliación. Yo sé que ustedes estarán pensando, sí, es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. ¿Alguna vez te dijeron que la vida cristiana es color de rosa? No es así. ¿Que es fácil? Que una vez que recibes al Señor, todos tus problemas van a ser resueltos, que ya no vas a enfrentar más dificultades en tu vida. Todo lo contrario, porque ahora ya tú ves, ya tú conoces la verdad, ya ahora conoces más. Antes que estábamos ciegos, vendados, ¿verdad? Que no teníamos conocimiento de la verdad. Tal vez podíamos ignorar muchas cosas que ahora conocemos, que ofenden a Dios y que ofenden a nuestro prójimo. Entonces, primero que todo, con humildad, ¿verdad? Ya aprendimos de la humildad. Es importante humillarse, número uno, delante de Dios y después delante de la persona a la que hemos ofendido. No es el momento de culpar, no es el momento de defenderse, de excusarse o racionalizar las cosas. No culpes a la otra persona y toma las responsabilidades si es que tú has ofendido a alguien. Tu objetivo no es limpiar la conciencia de la otra persona, sino la tuya. Y hasta en tu casa, con tus familiares más cercanos, a veces tenemos que pedir perdón, ¿cierto? Independientemente de que estén tan o más equivocados que tú. Eso no es importante en ese momento. Puede que ellos estén equivocados, puede que tú tengas la razón, pero si has ofendido a alguien delante de Dios, tú vas a estar mejor pidiendo, humillándote y pidiendo perdón. Lo que debes procurar no es buscar excusas ni hacer acusaciones como
perdón porque he sido una esposa espantosa, pero si tú no hubieras sido un marido tan necio, no me habría comportado así. No, esa no es la idea. Eso es orgullo al final de todo. Diciendo, perdón, pero si tú no hubieras sido tan así, yo no hubiera sido de esta manera. Eso no es humillarse, eso no es pedir perdón, eso es orgullo. No te disculpes con 10 explicaciones de cómo lo hubieras hecho diferente. Yo hubiera actuado diferente si tú te hubieras comportado de otra manera. Mis hermanas queridas, este tema me ha causado a mí mucha dificultad para poder enseñarlo. Como les digo, ¿quién puede tener una conciencia limpia y tranquila? No hay gozo que se compare con la libertad y el gozo y la liberación de saber que tu conciencia está limpia. Ahora tú me preguntarás, pero ¿quién es esa persona que tiene su conciencia limpia, que honestamente se puede mirar dentro de sí? Si la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno, ¿cómo podemos decir que tenemos nuestra conciencia limpia? Pues muy bien, solo de una manera, solo por la misericordia de Dios podemos tener una conciencia limpia. Solamente cuando nos humillamos y reconocemos que no necesitamos a Él para poder nosotras alcanzar, ¿verdad?, salvación, entonces es que podemos tener una conciencia limpia. ¿Cuándo podemos tener una conciencia limpia? Cuando reconocemos y decimos y sabemos que somos hijas de Dios y que hemos sido justificadas por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz por nosotras, y que cuando Dios nos ve a nosotras, Él nos ve a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él no ve a Liana, esta mujer pecadora llena de defectos, de ofensas y de carnalidades. Él ve a su propio Hijo, al más santo de todos, a nuestro Señor Jesús, aquel que nos ha perdonado a nosotros. Así nos ve. Su justicia es impartida a nosotros, a nosotras, aquellos que le hemos recibido y que le hemos dicho, necesitamos de ti. Pero eso no significa que tenemos un ticket de libertad para decir, ofendo a quien quiera, maltrato a quien quiera a mi alrededor, ofendo a Dios porque ya Jesús me ha justificado. No, se trata, como dijo el apóstol Pablo, me esfuerzo por mantener una conciencia limpia y tranquila. Quiere decir, hago todo lo posible humanamente por mantener mi conciencia limpia. ¿Y saben cuál es el resultado de ese esfuerzo? Es maravilloso. El Salmo 43 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. No quiero esta noche que ningún sentimiento de culpa te ahogue, te asfixia. No quiero decir convicción, porque convicción es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, sino culpa. La culpabilidad, eso de que nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a lograr, eres una pecadora, no tienes remedio, eso viene del enemigo. No escuches esa voz, escucha la voz del Espíritu que te convence de pecado y que te da la solución y que te dice, acércate al trono de la gracia y alcanzarás misericordia. Amén. Si sientes un sentimiento de culpa, no de convicción, esta noche, y que te intenta aplastarte, puede haber escuchado esta parte del estudio, recuerda que todas estamos en la misma carrera y todavía no lo hemos alcanzado, pero proseguimos a la meta. Nos esforzamos, como dijo el apóstol Pablo, a mantener nuestra conciencia tranquila delante de Dios y de los hombres. Y si tu conciencia no está tranquila, por algún motivo, ese radar está captando un ruido, un disturbio meteorológico,
acércate confiadamente al trono de la gracia. Confiesa tu pecado, tu ofensa a Dios, y alcanzarás misericordia. El Salmo 51, 16 al 17 nos dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y luego de esto, pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé la valentía para acercarte a quien hayas ofendido, además de a Dios, y pídele perdón. Y vas a sentir una liberación tan grande en tu alma, en tu mente, que vas a glorificar a Dios con ello. Esa es la fórmula espiritual para mantener una conciencia tranquila. Espero que esta noche este estudio haya sido de bendición para ti. Una vez más te digo, el propósito es de animarte, no de juzgarte, es de animarte a cada día a acercarte más a la estatura de la plenitud de Cristo. Todas estamos como hermanas en Cristo en esta carrera, en esta carrera de la vida cristiana. Y se trata de ayudarnos, de darnos la mano, de animarnos, de alentarnos a continuar y a seguir adelante, adelante, hasta alcanzar la meta. De eso se trata. El Señor me las bendiga y que tengan una linda noche, que descansen. Mañana nos vemos en la IBE a las 10 de la mañana, mis hermanas, si Dios lo permite, y continuaremos discutiendo este tema de una conciencia tranquila. El Señor les bendiga. Amén.